Bueno, pues gracias por estar acá, todos y todas. Sí, como dice Em, vamos a, estamos muy emocionados porque es una exposición, todo este tiempo, toda esta pintura, es una exposición de, al final, 34 artistas que están aquí en la galería como abajo en el nuevo proyecto que tenemos Isla, que ahorita nos alberga el resto de la exposición, pero que tendrá su propia agenda el próximo año y funge como espacio para residencia de galerías foráneas o de proyectos locales que se quieran presentar ahí, así que aceptamos aplicaciones y todo eso, pero bueno. Y entonces, como saben, para nosotros es bien importante, además, en cada exposición tener por lo menos una plática en torno a la exposición, o sea, hablar de la pintura sobre la pintura y pues como el proyecto se queda hasta diciembre, pues hicimos un ciclo bien interesante con algunos, los más posibles artistas y sobre todo también era hacer esta exposición de los 11 años, es hacer un recorrido de, nos faltaron varios porque no pudimos incluir a absolutamente todos los artistas de 11 años, pero por ahora hacer un recorrido de los artistas con los que empezamos a trabajar, que empezaron con nosotros, artistas con los que trabajamos actualmente, artistas con los que vamos a trabajar y algunos que nos parecen interesantes su propuesta y que iba bien con el show. Y de la misma manera, también el tema de los hangouts es una oportunidad para colaborar también con curadores y agentes que han sido muy cercanos, como Daniel Garza, que no está parte del Hangout, pero David Miranda del ECO, Octavio Bendaño, que tiene su Hangout, y bueno, Leslie Moody, Bruno Enciso, muchos que siempre han estado muy cerca del programa y también agradecer a todo el público como ustedes, que también ha estado cerca. Así que bueno, ya para entrar con la plática, de nuevo, gracias a todos por estar aquí y gracias a ustedes y allá también por conectarse. Para Alan, que está en París, ya es muy tarde. Para Cristian y Lucía, pues no tanto, pero gracias por el esfuerzo, porque sí querían estar y logramos aquí con el equipo, pues este híbrido. Y bueno, este, ¿empiezo yo? Sí. Vamos a moderar Daniel y yo. Y bueno, queríamos hacer también una pregunta que nos interesa mucho que nos cuenten con esto del tiempo, ¿no? Este hangout se llama ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y pensando como en estos 11 años. Creo que todos nosotros tenemos, si pensamos hace 11 años dónde estábamos, pues ya llovió, ya fue un rato y ya pasaron millones de cosas e historias. Y un poco para ustedes que están aquí, artistas queridos, eh, ¿qué estaba pasando con ustedes en la pintura, en su propia trayectoria, en su disciplina hace 11 años? ¿Dónde estaban? Pues ahí está bien, sí. Hace 11 años yo era pintora de closet. Yo estudié artes visuales en Estados Unidos y en 2012 regresé a la Ciudad de México y regresé pues muy emocionada de la pintura porque eso era lo que había estudiado y llegué a encontrarme con un mundo del arte riquísimo, en crecimiento, al que me interesaba mucho insertarme, pero me di cuenta que en ese mundo de arte no había cabida para la pintura. Entonces fueron unos años muy interesantes viendo hacia atrás, pero en el que pues sí, no era tan fácil para mí decir que pintaba por el lugar que en ese entonces ocupaba la pintura, que no es que no hubiera pintores, había muchos y siempre los
han habido, pero las galerías que a mí me interesaba, que empecé a visitar, no veía un programa de pintura fuerte ni era escaso. Hace 11 años, justo estaba junto con Eric del Castillo, justo hace rato estábamos hablando, me tocó ser jurado de la Bienal 20, era, bueno, 16ª Bienal Tamayo, junto con Patti Soriano. Entonces fue como, estábamos hablando una Bienal sui generis, Eric funcionó como curador en jefe, entonces fue un híbrido también bastante criticado, pero creo que una Bienal bastante interesante en su momento. Entonces estaba en ello. Eh, bueno, los que me conocen personalmente siempre saben que soy bastante existencialista, entonces en términos de la pintura, yo tengo una relación amor-odio con la pintura. O sea, cuando llegué a la Ciudad de México a estudiar en los 90s, la onda eran los espacios alternativos, la panadería y demás, como todos los procesos postconceptuales, y entonces como que pintar estaba como fuera de lugar. Entonces a mí me interesó muchísimo cómo desde la pintura, cómo acercarme a esos procesos, digamos, fuera de la pintura. Y sin querer queriendo eso fue dándome como las herramientas para hacerlo. Eh, Mi relación con los pintores y la pintura, justamente en relación a la cocina y demás, como que siempre ha tenido aversión, y no por que no lo comprenda o no me guste, sino como que eh, esto, como lo que decía Otiana, como que no había espacios, como que yo siempre sentí que la pintura tenía espacio, nada más que era como, había perdido en ese ciclo de la historia del arte como su visibilidad o su validez institucional sobre todo. Eh, y entonces creo que los procesos de resistencia desde la pintura eran como los más interesantes a mi gusto, ¿no? Entonces como que eso era mi investigación, como cómo seguir pintando, como resistiendo, pero al mismo tiempo sin como victimizarme, como que la pintura debería estar de vuelta y esas cosas, ¿no? Como que eso me preocupaba muchísimo en estos momentos. Creo que hace, hace 10, 11 años, recuerdo que había muchas menos galerías y menos apertura para la práctica de la pintura, para la enseñanza de la pintura. También había una especie de puertas cerradas hacia el arte más joven. Eh, Creo que lo institucional estaba más tomado por artistas de más trayectoria, y también un aspecto que está dentro de las preguntas de esta charla, digo, me imagino, es como la circulación de las imágenes en las redes sociales no era pues la misma que ahora, y eso pues creo que uh, afectaba mucho, afecta mucho ahora de distinta manera, pero creo que es un aspecto importante. Y muchos personajes de la generación, por ejemplo, de los 80, pintores tipo Irma Palacios, Castro Leñeros, un poco Germán, estaban y siguen estando en la práctica, pero de manera muy aislada, y creo que en el transcurso de estos años se ha abierto mucho más a lo colectivo la práctica de la pintura, a la plática, a tener más foros, y creo que eso ha sumado más para entender un poco de la historia de la pintura nacional, ¿no? Entonces creo que esos son aspectos que en general me llaman la atención y que en lo personal me impactaron también a mí mucho en este recorrido, pues también con la galería, ¿no? Pues hace 11 años, pues
Sí, creo que yo tenía como muchas curiosidades, justo en el contexto que ya mencionaron, ¿no? Como los espacios no reducidos, estaba pues Pati Soriano por esos años me invitó a dar clases con ella en su taller, entonces empecé como esa parte como a pensar el asunto de la docencia en la pintura, justo con esa generación que había, pues, un colega como Madero, esa banda, que también estudió en la Alcapa, y ella conocimos a Amy Silman, estaba con baile, drama, que vamos a juntarnos a discutir esto, y también empecé a trabajar, porque estaba terminando la maestría en San Carlos y conocía música muy bien. Y yo, como que decíamos, ¿qué onda? ¿Dónde está la maquetita de nuestra generación? Y pues así lo conocía a ¿no? Y pues Paco Castro, como otra banda de la UNAP que estaba en pintura, y creo que así, como que con esa bandita empezamos a ir, pues sí, a galería, pues me acuerdo de la expo de Manuela Solano, de Rafa, y pues estaba chido porque había como mucha necesidad de platicar, entonces pues, se armaba con mucho la dinámica era tanto con los profes como, y sí, aprendí mucho, de hecho, casi nos reencontramos, ¿no? Sí, fue un momento raro, como de sentirse a la vez como no con acceso a muchos espacios, pero a la vez muy rico para discutir, como muchas horas de fondo. Caso fue algo, o sea, yo llevo un ratito de haber regresado del posgrado en el Reino Unido y había una situación muy distinta como internacionalmente a la que yo encontré en México. Siento que sí había como estas mareas como de lo que hoy en día en términos del mercado le conocimos como el formalismo zombie y que se cruzaba con el post-internet y había una discusión ahí como de la ontología orientada a objetos y como otros tipos de realismo especulativos que nutrían esas discusiones a nivel internacional. Y en México, curiosamente, estaban pasando otras cosas, ¿no? Como pues en sus, no sé, como lo que nosotros también habíamos visto un poco en la escuela, como un arte que tenía que ver con las condiciones como sociopolíticas de México, pero también yo acabo de entrar al Museo Jumex a trabajar y fue muy interesante que una de sus primeras expos fue Paradise de Cy Twombly, que curaron Philip Larrat Smith y Julie Sylvester. Y entonces ahí como que se me abrió un poco, fue muy interesante ver cómo esa expo, que fue de hecho la primera en la que yo trabajé en el museo, como una de las primeras cosas que pasaba en el museo, ¿no? Como en este Museo Nuevo de Arte Contemporáneo, traía una expo como de un pintor como canónico, así como en Norteamérica, digamos, ¿no? Y había un programa al respecto. Recuerdo que ese programa incluía a Achim Hochdorfer, que después hizo una expo en el Museo de Branford que se llamó Painting 2.0, pintura en la era de la información. Y como que a mí me quedó muy claro que sí estaban como haciéndose preguntas más allá de como lo que había pasado con esta onda zombie o con esta onda como de la abstracción del, pues de los 2010, de los 2011, y que yo me sentía como parte un poco de qué iba a pasar con eso. También estaba muy chido como lo que menciona Lucy, que queríamos juntarnos para empezar a hablar porque no sentíamos que el arte o la pintura que queríamos ver se mostrara en México, se estuviera haciendo en México, como nosotros pensamos. Igual que también era como una miopía mía, no sé, ¿no? Conocía muy poco porque pues, tampoco llevaba tanto tiempo como de vuelta, pero también estaba muy importante, algo muy importante mencionar de esa era son como los grupos o como los espacios independientes, que también es algo que creo que influyó en este como mix de gente que nos queríamos como poner a platicar y hacer exposiciones de pintura. Yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno y justo recuerdo que Osvaldo Sánchez hizo una exposición que se llamó Bella y Terca, que era un poco en disputa
esta idea de la muerte de la pintura y sobre todo la creciente visibilidad de una práctica postconceptual, ¿no? Entonces, estando en el Museo de Arte Moderno, que surgió en los años 60 y que tenía en el corazón pues la práctica pictórica, ¿no? Y que inclusive toda la arquitectura está pensada y hecha para mostrar como pintura de caballete, era un poco como reto, y pensando que digamos, en el Museo Tamayo, en Jumex, que en ese momento pues era la transición de Catepec a Polanco, bueno, a la colonia Irrigación, eh, y uno que otro espacio de la UNAM, bueno, el MOAC era también como una cosa relativamente nuevo, pero todos estos espacios estaban dando prioridad a artistas con una práctica pues más dentro de la tradición como postconceptual, ¿no? Entonces, eh, Osvaldo, que pues era muy brillante, siempre y muy atento también a ir en contra de las cosas predominantes, hizo esta pintura, pues creo que tú estuviste ahí, ¿no, Luis? ¿No? Pero, ¿no? O sea, de muchas prácticas de distintos artistas contemporáneos que trabajaban la pintura de otra manera, incluyendo prácticas pictóricas que igual se escapaban de los materiales tradicionales de la pintura, por decirlo de alguna forma. También pues era parte pues era un curador joven y como muy vinculado, no muy vinculado, pero atento a lo que pasaba y justo a todos estos espacios independientes de ese momento, ¿no? Donde, bueno, pues tú hacías tus proyectos independientes, itinerantes, ¿no? Luego también me acuerdo de esta iniciativa Diagrama, ¿no? Que Fer estuvo ahí exponiendo alguna vez, se llamaba Diagrama, ¿no? Y Sofía, que también fue como muy como enfocada en pintura, ¿no? Ahí en la calle de Edison. Eh, y nosotros, bueno, en ese momento pues éramos más los grandes, ¿no? Un poco, ¿no? Y ustedes, bueno, Cristian, Lucía, Alan, pues eran pues más jóvenes, eran los chavitos, pero también Alan, pues me acuerdo también de sus proyectos independientes, ¿no? Y cómo ante como una carencia de espacios institucionales, pues muchos de nosotros nos dimos a la tarea de presentar como alternativas y que dieran cabida como a distintas generaciones, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, para ti, ¿cómo fue también como esa idea de empezar a trabajar, abrir la galería, poner en diálogo pintura que se hacía aquí con pintura que se hacía fuera de México, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que pues fue muy único, ¿no? Porque igual había otras galerías donde digamos que la pintura era habitual, pero pues eran galerías de otra generación, ¿no? Por ejemplo, la GAM o no sé, en Monterrey creo que todavía estaba el señor Guillermo Sepúlveda, ¿no? O sea, como, pero pues ya era como otra generación que había trabajado con otras generaciones de pintores, ¿no? De los 80s y para atrás. Pues justo, y hay varias artistas y varios artistas que también colaboramos juntos en el proyecto de White Spider, que fue antes de abrir la galería, fueron 3 años, y lo digo siempre porque por eso luego ya se entiende por qué una galería, porque fueron 24 lugares distintos en 3 años. O sea, tomábamos espacios que estaban o abandonados o por ser, que estaba también el urbanismo a tope, que iban a ser departamentos o iba a ser una casa o iba a ser otra, que iban a ser algo más. Y justo en ese momento agarrábamos esos espacios y hacíamos las exposiciones y era más una cosa instalativa también, como, ¿no? ¿Se acuerdan? Era, a ti te toca este cuarto, este otro cuarto, no era tan
cubo blanco, cero, no era nada cubo blanco. Y bueno, después de 3 años, 24 espacios diferentes y de, pues también una evolución y de también estar un poco cansada con andar brincando por la vida, que seguimos brincando, pero diferente, pues fue ese momento donde sí fue de, bueno, pues vamos a abrir un espacio, pero desde el inicio, pues dirigido a la pintura, que también a mí me sirvió mucho conocer y trabajar con diferentes técnicas y diferentes formatos y todo para al final decir la pintura. Vamos por la pintura, que siempre fue algo que me gustó y me atraía desde siempre. Sin embargo, y también me pasaba que sentía de otra manera, no tanto desde el estudio como ustedes o desde el museo, sino desde otro lugar, pues que habían muy pocos espacios en donde podías ver pintura y donde sí lo conceptual era lo primario y pero igual, o sea, a pesar de que pues estaba en boga todo eso, para mí era como vamos por la pintura y como a los caballos, ¿no? Así, tan, tan, tan. Y de ahí, la verdad es que pues fue tener mucha suerte también y tener muchos aliados. Desde el inicio, los primeros, yo creo que fue Octavio Bendaño, fue uno de los primeros curadores y amigos, todos son amigos, ¿no? Además, colegas y hemos hecho grandes relaciones. Yo he hecho relaciones personales muy importantes y muy ricas. Y sin embargo, bueno, y ahí fue un poco desde acobijada y acompañada por estas personalidades de, oye, ¿ya viste este artista? Que yo no estaba tan dentro igual como todos, como ustedes dentro del medio donde ustedes se conocían y ahí andabas y Alan, yo no conocía tu práctica hasta que Octavio me la enseñó y fui poco a poco y o sea, empampándome y viendo y fascinada por pues toda esta variedad y no solo de los materiales, sino también del lenguaje, de la práctica en el estudio, de todo lo que pasaba y las eh, y todo eso. Y fue entonces en el Vizcaya cuando, y eso fue, ahí sí, fue Adriana Minoliti, que en ese entonces sí era Adriana Minoliti, ahora es Ad Minoliti, pues la primera exposición de la galería, 2014 en el Vizcaya, donde fue la refaccionaria, que ahí ese lugar pues es de Álvaro Castillo, donde también estaba presente Eugenia Martínez, que eran esposos, y bueno, de ahí pues me aventé y fuimos poco a poco, y la verdad es que la respuesta fue muy rica, sin saber al principio, los primeros años, qué estaba pasando, pero haciéndolo y después yendo descubriendo y refinando cada vez más el ojo y entendiendo y yo creo que se fue creando poco a poco y lo digo no por que yo lo sé, pero también porque lo dicen los artistas, una comunidad, ¿no? Y mi pregunta también aquí es, ¿qué pasó que después se abrió la pintura y empezaron a ver pues todos estos otros espacios o ya hay hasta artistas que ni siquiera se dedican a la pintura, pero utilizan el medio para decir lo que quieren decir? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Como ya comentaron, o sea, creo que sí habían muchas iniciativas desde los espacios independientes, pero en el circuito de las galerías había galerías que representaban artistas que pintaban, pero nadie tenía un programa de pintura hasta que llegó Karen Huber. Y aunque había artistas que pintaban dentro de las galerías, como comenté hace rato, yo por lo menos seguía sintiendo que la pintura no era como tan bienvenida y era el patito feo un poquito dentro del circuito del arte contemporáneo.
Y para mí fue muy interesante en 2017 observar que algunas de las galerías más importantes en México empezaron a tener exposiciones de pintura. Recuerdo en 2017 que en Labor se presentó una exposición de un pintor, un gran pintor, una pintura muy académica, eh, Roger, eh, Roger White, si no me equivoco, y era una exposición pura pintura, bellísima. Y también ese mismo año en Kurimansuto se presentó una exposición que se llamó Never Free to Rest, que en su mayoría, todos eran artistas extranjeros, pero en su mayoría pintores. Y pues digo, yo empecé a sumergirme en el circuito pues más tarde que muchos de ustedes. Sin embargo, yo nunca había visto un retrato, había una pintura que un retrato en Kurimansuto, y para mí eso fue, dije, algo está cambiando. Y creo que tiene que ver con una parte pues yo creo que el circuito eventualmente pues se puso al tanto con un fenómeno internacional de que la pintura ya había vuelto a ser cool en el resto del mundo 10, 15 años atrás, y estábamos ahí en un desfase, pero por fin hubo una necesidad de ponerse al tanto, y también de pues entender que por un lado, y un lado muy práctico, puede sonar frío, pero pues la pintura en el mercado pues tiene mucho pegue, y por otro lado, como entender que la pintura no está extenta de también ser un medio donde puede, un medio crítico, eh, y creo que eso fue algo muy importante. Eh, También menciono como otro punto de quiebre que creo que fue la pandemia. Creo que, aunque eso fue tiempo después, creo que ahí todos, incluyendo como individuos, pero también como industrias, regresamos a reconectar con cosas más íntimas, con la naturaleza, con una necesidad de pausa, y regresamos, sí, como a lo chiquito, por recordar un texto que escribió Chris Sharp hace varios años que se llamaba Theory of the Minor. Y creo que a veces la pintura es un medio que invita a estos momentos de pausa y de reflexión muy necesitados en estos tiempos. Yo creería que sí, un poco ya lo mencionó Alan y Cristian. Por un lado, la cosa de la circulación de las imágenes, creo que eso modificó muchos comportamientos y percepciones. Y por el otro también, esta idea se acordarán que de pronto, justo con el formalismo zombie y todo este tipo de cosas que aparecieron con los famosos vitaminas P y D y demás, y que eso, digamos, hizo circular y propició, digamos, en otras generaciones como que se sintiera que no estaba del todo mal pintar, ¿no? ¿Saben? O sea, como que no es que no tuvieran aspectos críticos, que siempre lo han tenido, pero creo que a lo que voy es, lo que cambió es que en México, la mayoría de los curadores que estaban en instituciones, había este entendimiento por una supuesta apertura a lo global, ¿no? O sea, como la idea de, México se tiene que abrir al mundo, y para ello tenemos que hablar el lenguaje universal, ¿no? En este caso era como esta idea de las grandes bienales y demás. Entonces, como pareciera que la pintura estaba como fuera de esa discusión. Y creo que muchos se dieron cuenta que de pronto a la par, o sea, personajes como había un texto famosísimo que era el efecto Ludwig Teuymans, por ejemplo, ¿no? Era como esta idea de cómo un pintor súper figurativo, casi académico, pero que su nivel de imagen desde la pintura tiene que ver con aspectos políticos y hasta de crítica a lo social y hasta raciales y demás, ¿no? O sea, como que creo que eso fue propiciando muchísimas cosas. Y poco a poco creo, sí, lo que decías, Otiana, o sea, como que al final la pintura, al ser uno de los lenguajes, digamos, más antiguos que hay en el arte, digamos, tiene un valor como sólido sobre eso es arte, ¿no? O sea, como que a fin de cuentas, en tiempos inestables, la idea de que un valor, algo tenga un valor no solo de mercado, sino como decir, eh,
eh, algo pintado, digamos, como se entiende ya como arte, ¿no? Versus un objeto que de pronto problematiza muchísimas cosas, ¿no? Y abre un universo. Y yo creo que eso fue lo que sucedió, según yo, pero ¿qué piensas, Alan? Y que regresando a lo que comentaba Karen de abrir la galería y todo ese proceso, o sea, creo que también otra cosa que fue importante en que haya este cambio, por lo menos en la escena del arte contemporáneo en México, fue que una cosa es que abriste tu proyecto, pero la otra es que hayas logrado insertarte en la escena del arte contemporáneo de todo este circuito de galerías donde antes la pintura no era tan bienvenida. Entonces yo creo que hayas logrado eso, creo que también hizo que varias galerías locales empezaran a decir, ah, ¿qué onda? Aquí hay algo, y eso fue muy importante que yo a la fecha no entiendo y respeto mucho, o sea, cómo lograste sí meterte en un mundo tan cerrado donde pues la pintura no estaba siendo vista, ¿no? O sea, desde mi percepción, eh, siento que las exposiciones de pintura siempre, siempre estuvieron en el panorama. Eh, por ejemplo, recuerdo expos eh, que históricamente están por ahí registradas, algunas que hizo Cuauhtémoc Medina, por ejemplo, ¿no? Estaba buscando justo el nombre, que se llama algo así como Cinco continentes y una... No recuerdo el nombre, pero lo que me llama la atención de este tipo de exposiciones, o la de Wilhelm Sassner en 2011 de Kurimansu, ¿no? Y creo que este tipo de exposiciones eran como momentos aislados en el panorama mexicano sobre un punto de vista de sobre la pintura. Lo que creo que ha pasado, que culminó en la pandemia y que no solamente es algo nacional, sino es algo internacional, como esta, de nuevo, como retorno, regreso a la pintura o la utilización del medio eh, dentro de, más allá de su conceptualización, la conciencia de sí mismo, creo que fue más hacia no preguntarse tanto eh, por qué utilizar la pintura. Creo que eso era una condicionante, al menos que yo viví, de sobrepensar por qué utilizar la pintura, ¿no? Desde mi formación en la ENAP, y más bien pintar, tratar ya de resolver las problemáticas sencillas del medio, ¿no? Que conlleva, ¿no? En principio aprender. No sé, siento que um, es como un poco contradictoria esta idea, pero quizá hubo cierto desgaste como de nuestra aproximación al arte, que ya como que urgía no solamente que fuera como esta cosa intelectualizada, teorizada, sino también incluir como otros procesos que tienen que ver con el cuerpo, con, pues sí, como sensibilidades complejizando estas cosas, ¿no? No solo así. Eso que decía Alan, como ¿por qué pintas? Había esas preguntas todo el tiempo y siento que había una necesidad en las escuelas de justificar, y me acuerdo, no sé, como este término de lo pictórico, que de pronto era como que no podías decir yo hago pintura, sino que lo pictórico es como algo que sí te daba un poco más libertad, ¿no? Como que, eso sí tiene que ver con lo contemporáneo, esto sí puede salirse del cuadro, como estas ideas, ¿no? Como un poco de progreso, no sé, como muy cuestionables, pero que se agotaron hasta cierto punto. Y pues sí, también creo que tiene que ver con pues, los feminismos, con las cosas a nivel social y lo que ya mencionaron de pues, el liberalismo, ¿no? Como ciertos desgastos de lógicas
que tenían planteamientos hacia lo local, hacia lo nacional, hacia el cuerpo, hacia cómo se habla del arte, todo eso. Y por otro lado, el aspecto de la tecnología, ¿no? Como, pues sí, todo esto de las redes sociales y ahora como TikTok, Instagram, tal, que cierta manera de entender o de aproximación de la pintura, que es raro hablar de una generalidad, pero sí, como de cierta manera de traducir a una imagen instagramiable la pintura que puede ser distinta a un performance, otros métodos, que también eso lo catapultó y como que pues nos generó otras relaciones, ¿no? Yo me acuerdo que yo pensaba así como, ay, a mí me gustaría que mis pinturas las vieran siempre en persona, ¿no? Hubo un momento en el que ya simplemente todo el drive de las redes sociales, pues tienes también que participar de eso, ¿no? De esa socialización que es digital y que te trae otras preguntas. Y no sé, como, sí, creo que ayudó. Creo que hay como por una parte, o sea, como mi versión de los hechos, ahora sí, es o como por un lado, este momento como que mencionaba como, que se conoció como los zombies, ¿no? Y como los formalismos y así, algo que hizo muy importante, o hizo dos cosas que por lo menos pude reconocer, y es que por un lado puso como la opción de que podíamos mirar muchos tipos de operaciones como pintura, operaciones materiales que antes pertenecían a otros campos o tradiciones como postconceptuales o postmínimas, etcétera, ¿no? La presentación de materiales, ¿no? Recuerdo como, por ejemplo, esta Harun Mirza y colocar bocinas como en el muro, como desconectadas, ¿no? O Pamela Rosenkrantz como su monitor azul, o sea, como sin señal, un monitor sin señal que se ve todo azul y se llamaba La muerte de Yves Klein. Entonces, como que estos objetos de alguna manera como vistos de esa forma, o sea, como que estaban invitando a ciertas objetualidades, ciertas materialidades a mirarlas con la mirada con la que utilizamos para encontrar pintura, y eso crea una continuidad entre muchas prácticas que no estaban en el campo de la pintura, que se iban a presentar como tal, que era posible presentarlas como tal, y también hay que decirlo, y yo creo que esto hay que decirlo sin tabúes, sin problemas, una condición, ¿no? Que podían venderse como tal, ¿no? Y entonces yo creo que a muchas personas les llamó la atención como toda esta cantidad de fenómenos, y se popularizó como esta exploración, ¿no? Como de estos nuevos objetos, como de estas nuevas maneras de hacer pintura, que obviamente pues, en términos como convencionales no tenían pintura, pero que tenían también una mirada, como una calibración de lo pictórico, como decía Lucy, que era compatible con muchas otras cosas. Y eso se empezó a volver interesante, ¿no? O sea, y al mismo tiempo se empezó a desgastar rápidamente, ¿no? Creo que eso fue algo que a muchos nos permitió como entrar en contacto con la pintura de una manera un poco distinta, ¿no? O sea, como encontrar muchos huecos por donde trabajar. Creo que muchas de esas maneras de trabajar siguen vigentes, ¿no? No es como que solo fue un meme de ese instante, ¿no? Vimos que hay una cosa como, no sé, las materiales digitales y lo histórico tienen quizás otra relación con la información, que a mí me interesa mucho también esa relación en México, en particular con el dibujo, que no sé si por ahí está Eric, y nos saludos, porque, no sé, estábamos preparando un texto como un poco al respecto, ¿no? De cómo hay ciertos usos tecnológicos, ciertos usos de ciertas prácticas que empiezan a crear que actualizan las prácticas pictóricas, y yo vi en mi generación algo como desde el dibujo que siempre se me hizo súper relevante, ¿no? Y que no estaba dicho de manera abierta hasta el momento que yo siento que a mí me tocó, que eran como estudiantes, ¿no? Como de misma Patti, Soriano, de Sánchez Rull, o de Daniel Guzmán, que habían pasado por Esmeralda y tenían como estas afinidades. O sea, como digamos la pintura que vino de varios grupos, espacios independientes, etcétera, que en realidad eran grupos de dibujo, ¿no? Pero que realmente empezaron a producir pintura, y que esa pintura se volvió interesante para el entorno de la Ciudad de México. Y en ese mismo contexto creo que hubo varias cosas muy positivas de esos
años que hicieron, que aceleraron el cambio de las cosas. Yo recuerdo el programa como de Willy, ¿no? Y el SPAC, la aparición del SPAC y todo el asunto de los post-neomexicanismos, que esa fue otra manera interesante de crear continuidad en algo que se entendía como un horizonte plano, ¿no? Y creo que, no sé, el trabajo ahí como de Miguel Cordero en Diagrama tenía también una suerte como de hacer encontrar como, no sé, como artistas que estaban mostrando pintura no sé, en Yautepec, en ese entonces, por ejemplo, y artistas que tenían mucho más años pintando, ¿no? Trataban de hacer exposiciones como si fueran lenguajes totalmente compatibles. Y eso creo que cambió mucho las cosas, como decir, como si hay una compatibilidad a la que le llamamos como a las prácticas de la pintura, y estos artistas hablan entre ellas y ellos, y es como una cosa natural, ¿no? Que hay que permitir que crezca. Y bueno, ya como para ir apuntalando hacia el final, ¿no? O es un poco, ajá, un poco como ven un poco el escenario presente, ¿no? También considerando, pues no solamente lo que pasa aquí y aprovechando que, por ejemplo, Cristian y Lucía están en Monterrey, Luis está en Oaxaca, ¿no? O sea, también cómo hay estos como distintos terrenos y qué es lo que está pasando con las prácticas en estos lugares, o sea, cómo ven eh, la situación hoy en día. Con Luis, por ejemplo, que Oaxaca es como un caso particular, por un lado, por toda una tradición que hay como muy clara de una pintura local, regional, y, y bueno, tú siempre ahí has jugado un papel pues, muy interesante en relación a eso. Sí, o sea, bueno, en mi caso fue al revés, o sea, otra vez justo, como regresar a Oaxaca en el 2003, después de haber estado ya unos añotes en la Ciudad de México, fue justo, es una paradoja, porque fue justo como para intentar, como en un contexto justamente donde lenguajes, vamos a llamarlo así, como que investigaran otros procesos, no tenían cabida, como Oaxaca, justamente, básicamente Oaxaca se produce eh, no diría que mucha pintura, o sea, en realidad diría que bastante gráfica, en realidad todo es más gráfico y bastante más como, en realidad gráfico, básicamente, porque la cerámica que se hace es como dibujar y poner los engobes y demás. Y era como lo contrario, como la pregunta que yo hacía era si fuera del centro, en este caso de la Ciudad de México, esos lenguajes, digamos, de apertura y contaminación o híbridos podían desarrollarse fuera, digamos, o en contextos, digamos, donde no hubiera espacios donde regularmente se mostraban, pero que jugaran con el contexto local, en este caso Oaxaca, ¿no? La idea de la comida, el paisaje, la artesanía, el contexto cultural, todo esto. Entonces, justo lo que mencionaba Cristian, muchísimos de esos alumnos de Sánchez Rull, Daniel Guzmán y demás, había muchísimos oaxaqueños, Rolando Martínez, Bayrol, Moisés García, Morelos León, Jessica Bosnia incluida. Digamos, regresaron a Oaxaca y, digamos, empezamos a colaborar y a ver como esos procesos. Y se dio de manera orgánica, ¿no? De alguna manera. Y hasta de manera como de refutar, en este caso, el sistema operativo gubernamental, ¿no? Tal cual, que era esta idea de la Escuela Oaxaqueña de Pintura. Y que también sentíamos, y todavía lo siento, como la idea de México, que es un país centralista, que de pronto las operaciones periféricas, o en este caso de la provincia, como se le decía antes, eh, eran vistas digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces un poco el planteamiento era como ponerlo en el mismo nivel, claro, sabiendo que los contextos eran completamente distintos. Eh, y a mí me pasó una cosa que regresando a Oaxaca empecé a conectar con otras escenas, ¿no? Sobre todo me empezó a interesar muchísimo qué sucedía en el sur del país, ¿no? No solamente pues, desde Puebla, Guerrero, Chiapas,
Quintana Roo, Veracruz, Mérida. Entonces empecé a viajar y empecé a encontrar justamente pinturas y procesos, o sea, como Omar Barquet, bueno, que vive acá, pero que había como una sensibilidad hacia la pintura, aproximación a la pintura, como bastante, como fuera de los márgenes, ¿no? Y creo que eso empezó a conformar una cosa interesante, creo. O sea, como en este contexto, o sea, como hablar de hoy, ¿no? Eh, pues es a mí me causa muchas preguntas, creo que hay mucha, eh, eh, como una serie de, no sé cómo llamarlo, como incertidumbre muy alta en el mundo hoy en día. Creo que hay una forma de ver esa incertidumbre como algo que es como tan, pues sí, que toca tantas cosas que necesariamente tiene que haber una parte, ¿no? Que modifique nuestras prácticas en la pintura. Eh, Creo que la más reciente, o sea, creo que no sé, como ansiedad, o no sé cómo llamarlo, ante esta respuesta de ansiedad, ante esta incertidumbre actual, es lo que yo más leo o escucho, la información que más me llega o la que más me escupe el algoritmo, ¿no? Que hay una relación entre como, y eso se me hace súper interesante, de hecho el otro día estaba como tratando viendo estos reportes, ¿no? Que salen como de ArtNet y porque además es algo muy importante en términos de la pintura, que mucha gente recurre como a hablar de pintura o pensar en pintura o lo que tengamos que, cuando vemos como los grandes precios que alcanza, como las pastas, o cuando vemos como los grandes gestos a los que convoca, o como los grandes públicos que tiene, o como los millones de likes que puede tener, o lo que sea, ¿no? Como que tiene un causa de popularidad hoy en día que lo algorítmico y lo social ha acelerado. También es algo que es en ese texto que les mencionaba que estaba preparando con Eric. A mí se me hace muy interesante que hoy en día tiene todavía, o sea, como la popularización y la diversidad de todas estas formas de practicarla hoy en día, hacen que la pintura sea algo que tiene sentido económico como para gente muy, muy diferente, ¿no? Para gente que está empezando, para gente que ya lleva su práctica muy avanzada. Vemos hoy en día como un montón, como la pintura comiéndose muchas prácticas de repente, ¿no? Como muchas cosas se vuelven pintura, o como muchas cosas se vuelven como una obra que parece como hacia el muro, etcétera, y esas son como convenciones que si no las tenemos, si no las vemos como con cuidado, pensamos como que todo esto es de alguna forma, o sea, como que hay un tipo de primacía algorítmica del oportunismo de la pintura, ¿no? Yo siento que hay unas cosas ahí que son como una trampa, ¿no? Que una vez más estamos como al borde de caer en un tipo de trampa histórica, de decir como, ya todo, o sea, como lo que mencionábamos, que esa es una cosa muy interesante, ¿no? Como ver mucha pintura en las ferias, ver mucha pintura en las ciudades, y eso, aunque es total y completamente innegable que ahí está, y que podemos atribuirlo a fenómenos sociales o económicos de distintos tipos, no debería permitir para mí como el eclipse, o no debería eclipsar pues como las cosas que ocurren como, ahora sí las implicaciones de esa pregunta que desde hace 10 o 15 años está como la pintura en la era de la información, ¿no? La pintura en la era de lo generativo y la pintura en la era como o sea, además hay cosas muy locas que están ocurriendo que no estamos todavía tomando muy en cuenta, ¿no? Y que es como los procesos pedagógicos tradicionales, por ejemplo, están transformándose radicalmente. Entonces, como la curva de aprendizaje que lleva a reconocer lo que una pintura es, va a ser muy diferente en el futuro también, porque la gente está como formándose de otras maneras, ¿no? Entonces, y tiene otro tipo de como respuestas a los mismos estímulos, no sé, también hay hoy en día, creo que a mí se me hace eh, súper complicado o sea, como decir, estoy en un solo lugar, ¿no? Yo siento que estoy como en una nube como de diferentes crisis, sobre todo crisis como de conceptualizar una cosa como un medio, ¿no? Eh, Como que en realidad sí hay que verlo como una entidad múltiple que de alguna forma está totalmente atravesada por una pregunta tecnológica, o por lo menos esa es como mi postura o como yo lo veo, que no puede escapar
o sea, la pregunta de su relación a la técnica como de la información y el hecho de pues, el mundo algorítmico y satelital en el que vivimos. Pero no por esto como se vuelve una como línea de escape o de fuga como a un futuro distópico, ¿no? En el que solo se repiten sus peores partes como señal de que eso es lo que debe sobrevivir o como lo que esperamos, como que, ¿no? Todo se va a volver pintura porque todo se va a volver como, ¿no? Y entonces, para nada, aunque si vemos estos reportes, si vemos estas cosas, si vemos estos como señales de tensión, señales de, como ¿no? Es lo que podríamos pensar, en realidad yo siento que la actualidad de la pintura es súper, súper fértil, justo por como el material que cae desde la crisis. Sí. ¿Sí? Sofía. Vas, Karen. No, tú. Ah, no, pues quizá a mí rápido, algo que me emociona es como la posibilidad quizá de no pedir tantos permisos y la pintura también como de tomarla desde tantos lados, desde como medios que tienen que ver con la supervivencia, desde relaciones materiales complejas, como preguntas, como problemas intelectuales muy clavados, como toda esta cosa eh, que además puede salirse de la idea del arte y de la historia del arte con mayúsculas. Esa parte sí la veo como pasando como todos los días acá en el contexto regio que preguntaba. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta como con respecto a dónde va a partir de ahora en adelante la pintura, porque sabemos que nada es estático, se va a mover, ya sea que se mueva el mercado, que se muevan las distopías, que nos movamos nosotros. ¿Hasta dónde creen ustedes que se va a mover su práctica con respecto a la pintura? Voy a responder, al menos la pintura que he estado haciendo en los últimos meses, no he tenido chance de pintar mucho y estar mucho en el taller, pero estoy muy interesado no solamente en lo sensorial, sino justamente en una pintura que sea imposible de ser reproducida en lo digital. Es decir, que cuando lo veas en la imagen digas, ah, hay una madre negra ahí, ¿no? Pero que se pierda mucha información y que esa información solamente sea posible en lo presencial, lo experiencial. Es decir, estoy muy interesado en la idea del presente. Y entonces hace rato, cuando no había cachado que era sobre a dónde va la pintura, la pregunta, iba a decir justo eso. O sea, yo creo que en lugar de estar pensando en el futuro, creo que el debate sería estar siempre pensando en el ahora, ¿no? Y creo que es uno de los temas en términos hasta de economía, como que debemos de repensar, ¿no? Ralentizar el tiempo, nuestro tiempo. Y eso Creo que hay dos partes, ¿no? Hay muchos artistas que responden de maneras más directas al mercado y pues el mercado puede ir cambiando y hay respuestas muy directas. Creo que pues ninguno de nosotros aquí creamos una burbuja, entonces por supuesto que eso afecta, pero creo que independientemente de eso como artista hay una evolución en el trabajo y para mí si mi pintura no está evolucionando, si se queda en un lugar estático, me dejaría de interesar. Lo que más me apasiona de la pintura es su capacidad de sorprenderme constantemente y muchas veces no sé a dónde me va a llevar eso, pero creo que es justo mantenerme abierta a esa intuición y también como suena un poco cursi a lo mejor, pero mucha confianza, y esto lo aprendí en la pandemia, de que una pintura puede nacer de los lugares menos inesperados, no tiene que nacer de una investigación súper intelectual, puede nacer de ver un objeto allá afuera. Para mí hay un compromiso ahora, más que nunca, sobre pensar la superficie y justo coincido con Luis en hacer una pintura en un disfrute del presente,
más que estar pensando sobre el futuro como en una ansiedad, ¿no? Como subido en una ansiedad que más bien paraliza, ¿no? Y soltando un poco como ciertas ideas predeterminadas que uno mismo se impone. Entonces hay más un juego para mí dentro de una serie de, de cosas que me interesan dentro de un territorio, pero sobre todo pues esta cosa como eh, táctil, de textura, como de... Sí, pues últimamente he estado pensando mucho como el asunto de la figura. Tuve la oportunidad de curar una cosa con la colección del Museo Kemper en relación a un mural que hice y eso me abrió como pues revisar la colección, ver mucha foto y como dibujo. Y entonces, sí, pues el asunto como de qué hace posible una figura, qué posibilita la figura y como sus bordes hacia desaparecer o hacia emerger, eso ha estado como mucho en mi cabeza, entonces, bueno, y en el presente, no solo en la cabeza, en el presente. También creo que yo concibo, para mí la pintura es como una especie de máquina del tiempo, entonces cuando pienso en el futuro está en el presente y para mí está mucho el pasado también. Entonces, las pinturas en las que estoy trabajando tienen que ver con un diálogo, sí, sobre todo con Manet, ciertos momentos, sí, de la superficie, pero también de la tela como una especie de cuerpo y este asunto de las figuras que les decía y como el asunto del espacio. ¿Y qué más? ¿No? En mi propio trabajo, pues yo ahorita estoy muy clavado en, como lo que ha pasado antes, o sea, porque a mí me pasa mucho que hago cosas y después o sea, como, bueno, creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero últimamente ha sido como importante que hago cosas y me doy cuenta que según yo ese tipo de pincelado, ese tipo de solución, ese tipo de cosa, ese tipo de capa, como que yo le encontré intentando imitar un mosaico y me doy cuenta que no, que hay muchos artistas que le encontraron haciendo otro tipo de cosas. Hay muchas constelaciones, hay muchas como fragmentaciones, hay muchos puntillismos de distintas geometrías, etcétera, y todo eso como ni sin salir del terreno de la pintura, ¿no? O sea, no irnos. Entonces he estado como muy emocionado por eso, y la otra cosa que me emociona mucho es como mi contexto local, ¿no? Como lo que estoy viendo en Monterrey, Santa Catarina. Bueno, pues muchas gracias. No pierdan de vista el texto de Daniel Garza que hizo de la exposición y bueno, gracias a los que están allá o acá y los que están acá. Luis, gracias por venir. A todos ustedes por ser parte y no se pierdan el próximo Hangout. Pues aquí nos vemos en el mismo canal.